En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día lunes 11. ¿Qué tal tu domingo ayer? Bien. Bien. ¿Cómo viste la pasión de Cristo? Pues es que eso es algo difícil, es tanto sufrimiento de Jesús que así como Él sufrió, ya conociendo la palabra de Dios se quebranta el corazón porque el mundo está perdido. Ahora vamos a ver qué nos enseña el día de hoy. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. ¿A qué vamos? El Evangelio es Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia de perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto le dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes, María? Entiendo que la avaricia del dinero nos hace ser hipócritas. Pienso que a veces actuamos de buena fe, pero dentro de nuestro corazón, a veces actuamos de la boca para afuera bien contra haciendo favores e incluso yendo a misa, dando limosna, pero en el fondo de nuestro corazón no es muy sincero la limosna que damos. Incluso a veces damos $1, damos lo menos que podamos dar, pienso. Y es Judas, el que quiere el dinero. Mira cómo empieza todo. Empieza el domingo de Ramos. Jesús entra triunfante a Jerusalén, y esa era la esperanza de Judas. Judas quería reinar con Jesús, pero en este mundo. Él pensaba que ya veía toda la gente, ya los tenemos en la bolsa, Jesús se va a proclamar rey, entonces vamos a pelear con los romanos, y como Jesús es Dios, pues Dios nos va a ayudar, y Jesús entra al reino de los cielos, ya tenemos el reino aquí, y yo voy a hacerme el tesorero, y yo voy a manejar el dinero, y puedo tener las cosas que yo quiera, punto. Pero Jesús entra, y después le sale, y Judas se queda mirando, pues ¿qué pasó? No íbamos a pelear, ¿no? Y se da cuenta que no hay dinero, no hay nada. Pues se regresan a la casa de Lázaro, y ahí están los apóstoles, y esta Marta y María pues sabían que Cristo iba a morir, entonces querían hacerle un regalo. ¿Cuál era el regalo? Pues hacer una cena con todos los platos, con todas las jarras
que se usaban en Nazaret. Cuando Cristo entró, dijo, wow, te parece que estoy en Nazaret. Por eso lo hicimos así, para que te acuerdes de tu Nazaret. Y es una mesa tipo herradura, como una U. En la parte de la herradura, en la parte cerrada, está Jesús, y al lado derecho está Lázaro, y al otro lado está Pedro, otro apóstol. Cuando empieza la cena, empiezan a servir, María se para y va y trae un perfumito. Ese perfume tenía un pico como de pájaro largo, y empieza a agarrar y le empieza a poner en el cuerpo, pero se da cuenta que es muy poquito lo que sale del pico de la imagen esa, y se enoja. Pues es mujer, a fin de cuentas se enoja y lo quiebra, y ya le tumba el pico y queda más abierto, y empieza a bañar a Jesús. Le empieza en el pelo, en la cara, en todo el cuerpo, en los pies, y lo empieza a peinar, lo empieza. Y Judas y los apóstoles se quedan como, pues, ¿qué está pasando, no? Porque para que una mujer haga esto, o es prostituta o es la amante de Jesús, punto. Y Judas sí lo dice. Judas sí lo da a entender, que María es la amante de Jesús. Lázaro se enoja, Jesús ve a Lázaro y le dice que no. Un cristiano no puede enojarse. Lázaro se sienta por respeto a Jesús y después explica. Ella me prepara, me está preparando, ¿para qué? Para mi muerte. Ya me está preparando. Y esta respuesta, y les empieza a platicar lo que van a sufrir, lo que vivimos ayer, el domingo, y los discípulos empiezan a agachar el rostro, la tristeza de lo que viene. Judas, sabiendo el error que cometió, saca lo del dinero, y lo que dices tú es cierto, el dinero cambia. Por eso Cristo dice, no debe de servir a dos señores, a dos amos. O sirves al Señor dinero, o sirves a Dios, pero no sirvas a los dos, porque a uno le vas a fallar, punto. Jesucristo dinero que agarraba, Jesucristo dinero que regalaba. Es una enseñanza. Si eres cristiano, pues ayudemos. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de ayudar al semejante. Y Judas, queriendo tapar, dice, es que ese dinero se lo podemos dar a los pobres. Lo mismo que los protestantes enseñan. ¿Por qué la Iglesia Católica no vende todos los cuadros que tiene el Vaticano? ¿Por qué la Iglesia Católica no vende todos los edificios? Con eso podían mantener a los pobres. Satanás. ¿Por qué? Porque ellos saben que si la Iglesia Católica se deshace de las imágenes y de las iglesias, pues está destruyendo 2000 años de historia. Que cada que lo ven ellos, ven una iglesia del año 100, una iglesia del año 150, les duele. Es la Iglesia Católica. Por eso el diablo les enseña, destrúyanlas, véndanlas, destrúyanlas. ¿Para qué? Para que no quede historia de Cristo. Pero no pueden destruirla porque es Cristo mismo. Entonces aprendamos a vivir, a purificarnos como Cristo, como Marta purificó a Cristo. María era una prostituta que dio el cambio, 7 demonios, pero decidió seguir a Cristo. Judas, endemoniado también, pero él no decidió seguir a Cristo. Entonces, hay dos caminos. ¿Cambiamos nuestra vida como María o nos quedamos como Judas y después esperamos la muerte o volvernos locos? ¿Cuál camino sigues? No, pues yo elijo el camino de María. Para seguir estudiando y seguir aprendiendo y poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado, llevando su testimonio al mundo entero. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Es el capítulo 12 de San Juan. En el capítulo 11 dice la palabra de Dios, diciendo Marta a Jesús, ya huele a muerto, apesta a muerto.
Una casa que apestaba a muerto porque no estaba Jesús. En el capítulo 12 es una casa donde huele una fragancia hermosa porque ahí está Jesús. La pregunta es, ¿a qué huele tu casa? ¿A muerto porque no habita Jesús? ¿O a esa fragancia hermosa porque Jesús es el Rey de tu hogar? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Amén.